Estamos recibiendo al diputado del Frente Amplio, Alejandro Zavala. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo andás? Muchas gracias por la invitación. Y vamos a estar hablando de las prospecciones sísmicas y esta exploración para la búsqueda de petróleo y todo lo que ha generado el anuncio que hizo en su momento el ministro Ortuño con esas medidas. Las estábamos repasando, esas medidas para mitigar el impacto, que comentábamos con Jaime, con Alejo, que faltaron algunos detalles quizás de ver cómo se implementarían en la práctica, pero dejando eso de lado y yendo a eso más adelante, Alejandro, me interesa tu visión, porque hay legisladores del Frente Amplio, vos y entre otros, que están manifestando una posición contraria a las prospecciones y están planteando cierta contradicción entre buscar hidrocarburos y lo que dice el programa del Frente Amplio. Contame un poco por dónde van esas miradas. Yo en particular no creo que haya una contradicción con el programa. Me parece que la cuestión de la búsqueda de petróleo y el eventual hallazgo, digamos, la extracción de petróleo, que es en el fondo lo que está detrás de esto, ya te diría que es una posición, una política de Estado, es una posición media coincidente entre todos los partidos políticos. Esto arranca con las primeras exploraciones en el último gobierno de Tabaré y bueno, y después estos contratos que se firmaron en el gobierno de Lacalle Pou. Así que el programa habla del debate con respecto al modelo energético, obviamente a la situación, el vínculo que puede tener el país con la producción petrolera, que está bien, a mí me parece que está muy bien que exista este debate público. Pero no creo que el gobierno esté incumpliendo el programa. Eso ¿No te parece que se contradiga en ningún sentido? No. Obviamente que es opinable, ¿no? Porque el programa es una generalidad, ¿no? Entonces, dentro de esa generalidad, uno puede interpretar los pasos del gobierno de una manera o de otra. A mí, en realidad, lo que me preocupa es el problema de fondo, ¿no? A mí me parece que no deberíamos sacar petróleo de la plataforma marítima. Creo que a pesar de que del riesgo de sacar petróleo de la plataforma marítima, o sea, de tener un accidente, es bajo estadísticamente, el riesgo existe. Y tenemos un ejemplo bastante reciente del siglo XXI, del 2010, en el Golfo de México. ¿Bien? Más de 80.000 barriles de petróleo desparramados en el Golfo de México. Eso generó una catástrofe ambiental, hasta hoy en día sucede, ¿no? Bajas en la reproducción de, por supuesto, los cetáceos, las tortugas, pero un montón de otras consideraciones que tienen que ver ya con no con lo que vemos directamente o que sale y flota por la superficie, sino que tiene que ver con el fondo y con los arrastres que hasta ahora 15 años después todavía hay consecuencias. Entonces, el otro día un periodista me preguntaba, yo le decía una cosa parecida, le digo, así como en su momento Uruguay resolvió no tener energía nuclear, la energía nuclear es una energía muy poco contaminante, porque no genera gases de efecto invernadero, está controlada, sus productos están bien especificados, está organizado de la manera en que se disponen finalmente los resultados, digamos, lo que le sobra. Hay en Europa, hay en Estados Unidos, hay en todos lados. Y sin embargo Uruguay, cuando todavía no había diversificado su matriz energética, resolvió que no quería correr ese riesgo. No quería tener una planta nuclear. ¿Por qué? Porque cuando existe un accidente nuclear, las consecuencias son gravísimas. ¿Bien? Y para mí esto es equivalente, ¿no? Poner una plataforma, una boya a sacar petróleo en el medio del mar, tiene riesgos equivalentes. ¿Bien? Entonces, así como en su momento no nos pareció que era conveniente correr ese riesgo, yo creo que no es conveniente correr esto. Entonces, toda la otra discusión que tiene que ver con, bueno, si las medidas que toma el Ministerio son mejores, son peores, bueno, las medidas que toma el Ministerio están basadas en el conocimiento científico actual, ¿bien? En lo que se sabe. Y con respecto a las medidas que se toman en el mundo, el Ministerio tomó medidas un poco más exigentes de las que se toman en el mundo, ¿no? En el mundo, yo qué sé, los barcos van a 50 kilómetros entre sí, acá van a ir a 100. Si te podés a comparar, haces una tabla y sí, ves, lo que decía Ortuño, que son más restrictivas, claro, incluso que en otras partes. Haces una tabla y decís, bueno, Noruega, ¿no? Que también tienen ballenas y la mar de coche y bueno, y todo el asunto del petróleo. Comparás lo que piden los noruegos, lo que vamos a pedir nosotros, bueno, nosotros vamos a pedir más, ¿no? Los tiempos también, acotados los tiempos para... ¿Y es suficiente eso? Bueno, es que en realidad,
para el nivel de conocimiento científico que tenemos, son medidas muy precautorias. Lo que pasa es que no hay medida más precautoria que no hacer nada. O sea, si tu posición es la mía, que si yo no quiero sacar petróleo, o sea, nadie busca petróleo para no sacarlo, ¿no? O sea, estamos buscando petróleo para sacar petróleo si lo encontramos. Muy bien. Yo creo que, aunque lo encontráramos, no deberíamos sacarlo. Por lo tanto, ¿para qué vamos a buscarlo? O sea, ¿para qué vamos a tomar medidas incluso muy precavidas o muy cuidadosas cuando la más cuidadosa es no hacer nada, es no alterar el medio ambiente, ¿no es verdad? Bueno, es decir, no vamos a hacer prospección sísmica porque no queremos encontrar petróleo, porque no nos gustaría sacar petróleo de la plataforma marítima. Vos me decís, bueno, en cualquier esquema no queremos saber. No, si el petróleo estuviese, yo qué sé, sobre el basalto superficial en Salto o en Artigas, bueno, capaz que sí, porque ahí los riesgos de que nos pase una catástrofe ambiental son mucho más reducidos, porque no es agua, ¿verdad? No estás en el medio del mar. No solo porque la velocidad a la que se difumina el petróleo, sino además también por la velocidad a la que accedes a solucionar el problema y las maneras que tenés de solucionar el problema. Esto en el Golfo de México, la boya petrolera tenía un montón de mecanismos de cuidado para los accidentes. Sin embargo, fallaron, ¿no? Porque te van a decir, no, bueno, la tecnología evita los problemas o se adelanta los problemas y las contingencias. Es verdad, pero también fallan, ¿bien? Y cuando fallan en el medio del mar es complicadísimo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Me parece que estamos tomando un camino que no deberíamos tomar, que es equivocado, ¿bien? Entiendo perfectamente que el gobierno o los gobiernos quieran tener petróleo, porque Uruguay sigue consumiendo petróleo, seguimos importando petróleo, más allá de que la electricidad, por suerte, es general. Que son los argumentos que se ponen, ¿no? Claro, bueno, en vez de exportar petróleo, vamos a tener nuestro propio petróleo. Está bien, me parece que no vale la pena. Y además, digamos también la verdad, si encontramos petróleo, yo dudo que las compañías petroleras con las que ANCAP se asociaría, ahora estamos con el diputado Joaquín Carlo, que es diputado por Maldonado, estudiando un poco los términos de los contratos para ver cuáles son los vínculos contractuales que estaríamos estableciendo. Van a querer exportar petróleo, ¿no? Si vos sos una empresa petrolera y sacás petróleo en Uruguay, no te vas a quedar solo con el mercado interno uruguayo, que es chiquitito, que además es básicamente para el transporte, ¿no? Porque las centrales que generan energía eléctrica ya no usan petróleo, ¿no? Entonces vas a querer exportar, así que seremos a partir de ahí un país exportador de petróleo. Bueno, eso tiene también consecuencias que hay que prever, ¿no? La famosa enfermedad holandesa con respecto a la inundación de divisas por la venta de petróleo. Eso ya hay soluciones, ¿no? Los noruegos, por ejemplo, hicieron un banco, ¿no? Donde ponen ahí las ganancias de petróleo y con eso lo que hacen es reforzar en realidad la seguridad social de sus futuros jóvenes, ¿no? O sea, tienen un plan para amortiguar el ingreso de esas divisas. O sea, hay soluciones para este problema, pero de todas maneras, desde el punto de vista geopolítico, Uruguay pasaría a ser un país exportador. En otro lugar. Claro, exportador de petróleo, ¿no? Estaríamos en la OPEP. Entonces nosotros decimos, bueno, no vamos a contribuir al calentamiento global porque vamos a consumir lo que ya consumimos, ¿no? Lo que ya estamos consumiendo. Bueno, pero por otro lado estamos exportando petróleo a otros lugares. No sé si al final no vamos a contribuir al calentamiento global. Sabela, en esto que estabas diciendo de que con Garlo están estudiando los vínculos contractuales con las empresas, ¿qué puede haber ahí en la letra chica o por dónde van esos análisis que están viendo? ¿O no avanzaron todavía lo suficiente? Estamos mirando, justamente las preocupaciones son estas. Bueno, ¿cuál es el rol que juega el Estado, ¿no? Porque o las responsabilidades también en estos trabajos, claro, ¿no? Para empezar, Uruguay ANCAP, ¿no? La empresa estatal de petróleo uruguayo no tiene la tecnología para hacerlo, ¿bien? O sea que es claro que esa parte, que la parte de la extracción y la parte de ingeniería, si se quiere, de infraestructura, va a tener que ser montada por alguna de las empresas privadas. Entonces, bueno, ¿cuál es el rol del Estado en el control, en el cuidado, en la gestión, en las decisiones? Va a ser solo una ganancia que obtengamos, vamos a tener parte en otras cosas que no sea solo ir a mirar la cuenta bancaria del Estado, ¿no? Ahí hay un montón de cosas que son de características contractuales que son interesantes también de discutir. Reitero, más allá de que mi opinión es que no deberíamos hacerlo, ¿no? Bueno, pero el país está recorriendo este camino. Entonces, bueno,
ya que vamos recorriendo este camino, deberíamos estudiar todas las cosas que están alrededor de este problema, porque eventualmente podríamos encontrar petróleo. Parece que hasta un 25% de probabilidad de que encontremos. Bueno, deberíamos adelantarnos a esa situación, ¿no? Y tener por lo menos... no verla recién cuando aparezca, si te parece, claro, ¿no? Exactamente, ya con el hecho consumado y con los contratos firmados y con todas las condicionantes que ya tenemos y con las urgencias también que reconozcamos económicas que tiene el país, ¿no? Una economía que no está creciendo, que hace mucho tiempo, hace 10 años que crece a tasas muy bajas. También se comprende que haya una expectativa, no sé si es por sacar el 5 de oro, porque esto no sería sacar el 5 de oro, pero por darle un envioncito al crecimiento del país. Entonces, bueno, son todas variables que hay que tener en cuenta. Yo siempre lo hago desde mi mirada, que es esta, que es en realidad estamos cometiendo un error. No deberíamos querer sacar petróleo del medio del mar. Esa nota que vos mencionabas hace unos minutos, que estuviste charlando con un periodista sobre este tema, creo que hace referencia a la nota de La Diaria, donde está buena y la recomiendo porque además recoge las distintas miradas, no solo tu mirada como diputado frente amplista, sino también la de Silvia Ibarguren, de Sereñistas, también de Juan Pablo Perrachón, integrante de Casa Grande, sector de Constanza Moreira. Y ahí se dan esas distintas visiones, ¿no? Como algunos sí plantean que hay contradicciones con el programa de Frente Amplio. Vos lo ves más por el lado de que se establece un marco dentro del que podés estar en contra o no. Es que en realidad no me preocupa tanto. Mi interpretación es que no es así, o sea que hay un marco y que el gobierno no esté cumpliendo, pero de verdad a mí me preocupa el mar. Exacto. Me preocupa el petróleo en el mar. No, claro, pero ahí quiero ir dentro de la fuerza política, ¿cómo se procesan estos distintos puntos de vista sobre un mismo tema? Se entabló contacto con Ortuño para poder evacuar dudas. ¿Cómo se dirimen estas diferencias sobre este tema que es crucial, ¿no? Bueno, no lo sé, habría que preguntarle a Fernando Pereira qué es lo que está haciendo la fuerza política. Yo soy un legislador de Frente Amplio, soy parte del gobierno, digamos, estoy en un poder distinto, pero soy tan parte del gobierno como del poder ejecutivo. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Por eso, pero no se ha bajado a la fuerza política, no se han, en la interna, se comunican cuáles son las preocupaciones, más allá de que el trabajo de bancada sea el trabajo de bancada y más allá de lo que sea la fuerza política como tal, conexión hay de los temas que se ocupan. Sí, no me consta que haya un debate sobre esto dentro de la fuerza política. Asumo que ahora que está tomando estado público y que las compañías van a enviar sus barcos, etcétera, no solo va a haber prospección sísmica, también van a haber perforaciones. Me parece que naturalmente va a ir permeando la estructura de la fuerza política y habrá algún tipo de debate. Te reitero, para mí lo más importante es el petróleo en el mar, ¿no? No es tanto si la letra del programa es más explícita o menos explícita sobre el asunto, porque, reitero, me parece que es una política que ha tenido continuidad en el tiempo, ¿no? No es una cosa de ayer para hoy. Que surgió ahora. Sí, sino que es una política que ha tenido continuidad y que me parece que hay una opinión mayoritaria de que sería razonable hacerlo. Sí, no me preocupa tampoco esa minoría, siempre que me dejen expresarme. Por supuesto. ¿Y qué te parece, Alejandro, las posiciones que han marcado las distintas organizaciones, ¿no? De las organizaciones de la sociedad civil que presentaron incluso un recurso para frenar la búsqueda de petróleo en el mar? Los argumentos que manejan ellos, ¿te parece que son de recibo? Ellos plantean contratos socioambientalmente disfuncionales, que habilitan actividades que generan daño irreversible, que contradicen el interés público, que violan el orden jurídico ambiental, entre otros argumentos. Bueno, primero que nada, me parece muy bien que la sociedad civil se organice y se manifieste, ¿no? Y que haga cosas, presente recursos o junte firmas. O sea, me parece que es parte de la salud de la república, de la democracia, ¿no? El debate, ¿no? Y y además que incluso en la discrepancia, que tomen acciones, que hagan cosas, que no esperen que, para empezar, que los partidos políticos los representen cabalmente, porque somos heterogéneos y no siempre lo logramos representar, y porque además me parece que esa distancia, esa diferencia, esos matices que pueden haber entre los que tenemos una militancia orgánica partidaria y aquellas personas que también, siendo de izquierda, tienen una militancia social y preocupaciones similares, puedan discurrir por caminos distintos, a veces convergentes, a veces
contradictorios y otras veces simplemente con instrumentos, como en este caso instrumentos judiciales, la acción de amparo, etcétera, que están por afuera del marco político de poder ejecutivo y poder legislativo, no es un poder de Estado separado, por suerte, gracias a la separación de poderes de la República. Entonces, obviamente que tengo matices con respecto a sus opiniones. No comparto algunas, además vos sabés que yo soy biólogo, entonces también tengo como una opinión muy desde mi lugar, ¿no? Hablo con mis amigos que también son biólogos, ¿no? Tengo como una mirada formada también de esa perspectiva y obviamente alguna de las... Por eso tu palabra es de peso con estos temas, ¿no? Bueno, soy biólogo molecular, digamos, la verdad. Pero entendés, ¿no? de todo lo que tiene que ver con comportamiento de no, la por vida supuesto, y de las amenazas. Por supuesto, y además tengo en la política lo mismo que tenía cuando era biólogo, que es un comportamiento de estudio, o sea, trato de prepararme para las cosas que tengo que opinar. Y en este caso me pasa eso. Hay algunas cosas que me generan dudas, otras que estoy más tranquilo, otras que me parece que son afirmaciones equivocadas, pero me parecen todas válidas y me parece que está bien que suceda, ¿no? Porque si no, si tuviésemos como un pensamiento único, una sola manera de mirar las cosas, no solo no habría debate, sino que seguramente nos equivocaríamos con más frecuencia, ¿no? La gracia de la ciencia avanza porque hay alguien que dice, no, esto que pensaban hasta ahora estaba equivocado, ¿no? O sea, pensamos una cosa, hasta determinado momento todo el mundo piensa de esa manera y viene alguien y dice, no, mira, eso estaba equivocado. Bueno, justamente con esos anuncios que hizo Ortuño hace algunas semanas, se habló mucho después de las declaraciones del ministro. Él marcaba, como lo estábamos comentando hace unos minutos, que estas medidas de mitigación van a posicionar a Uruguay entre los países con mayores exigencias ambientales para esta actividad. Pero surgieron varias dudas. Estas organizaciones, justamente organizaciones civiles, fueron algunas de las que planteaban cómo se iban a llevar adelante esas separaciones, ¿viste? Son distancias de entre 150 y 300 kilómetros de la costa, una separación mínima de 100 kilómetros entre buques, como lo mencionabas vos, la duplicación de medidas para proteger especies como ballenas, delfines, lobos marinos y tortugas, que no se va a permitir actividad a menos de 1000 metros de estos animales y que se detendrá ante su presencia. Viendo la experiencia internacional, y vos también lo destacabas que esto es más restrictivo incluso que en otros lados del mundo, ¿cómo se hace para llevar a la práctica esto? Porque tampoco del Ministerio tuvimos demasiada respuesta y sinceramente, no teniendo idea de control de fauna marina ni de prospecciones, la duda racional, me parece, o con cierta lógica que surge, es cómo se hace para establecer 1000 metros de distancia con los animales cuando es una cuestión que está en permanente movimiento, ¿no? Por ejemplo. Bueno, se ponen personas que miran, ¿no? Y se detiene todo si ve que pasan ese metraje. Sí, creo que ahora se están poniendo 4 o 5 personas, cuando lo habitual son 2, ¿no? Personas que son idóneas, digamos, ¿no? No sé si serán biólogos, pero quiero decir que son idóneas. No es a ojo de veo que allá viene para todo. No, claro. A mirar, obviamente con los dispositivos que corresponde, y bueno, y también de alguna manera se conocen las rutas, o sea, hay conocimiento científico que te permite también estar como prevenido para saber esto de lo de la distancia de los barcos. Es bastante fácil, porque eso se sí. usa un GPS y listo. No, las dudas mayores surgían por el tema obviamente el desplazamiento de la fauna marina, obvio. Sí, ¿no? yo en realidad te diría, o sea, yo confío en el equipo técnico del ministerio de verdad y asumo que lo van a hacer con responsabilidad, porque también los conozco a unos cuantos, algunos son biólogos también, y si no contratarán, ¿no? Contratarán personas. Sí, las dudas yo creo que más que nada surgen con la necesidad y el interés de tener la explicación cuál es, no porque haya dudas de si lo van a hacer bien o mal. Nadie está atribuyendo irresponsabilidad tampoco en el anuncio de las medidas, pero esto que vos me decís tiene toda la lógica. Por eso capaz que hizo falta, me parece, un poco más de explicación y de detalle, de a ver, no todos sabemos cómo son este tipo de controles, está bueno por explicarlo para que la gente sepa. Además, estas organizaciones civiles también planteaban esas dudas, que son de recibo, ¿no? No, está bien. Tiendo a pensar que a medida que esto vaya tomando debate público van a ir explicando. Esto es lo que yo sé.
¿no? Obviamente no tiene... Sé que a vos no te corresponde tampoco No, andar claro, explicando, claro, pero no tengo problema, yo te digo... subtitulando lo que se hace en anuncios. Yo soy una persona que soy parte del gobierno, que discrepo con esto, pero no dejo de comunicarme con el gobierno, ser parte del gobierno, y estas mismas preguntas que vos me haces son preguntas que cualquiera se haría y que está bien contestarlas, así que en algún punto las contesto como gobierno. No, y aparte la verdad que son dudas, ¿sabés, Alejandro? Que los oyentes plantearon desde el momento que empezamos a hablar de esto. Y siguieron llegando conforme pasaron los días, incluso cuando hablamos con las organizaciones seguían surgiendo las mismas dudas y ellos tampoco tenían la respuesta. Entonces por eso me parecía que estaba... Sí, otra cosa importante también tiene que ver con lo de la ventana, ¿no? No se puede hacer en cualquier momento, claro. Hay una ventana determinada que tiene que ver con, con el tema también de no afectar la pesca, ¿no? Exacto. Que en otras exploraciones sísmicas se afectó mucho la pesca, entonces ahí, es una ventana muy acotada, muy restringida en el tiempo, que trata también de ser precautoria, de cuidar el momento en el que efectivamente la afectación va a ser mínima. El debate de fondo siempre es, hasta dónde uno está dispuesto a alterar el medio ambiente, aunque sea de manera reversible, no significa que las cosas no sean reversibles, para cumplir con un fin, ¿no? Y en este caso, te reitero, nadie busca petróleo para no sacarlo, ¿no? Busca para encontrarlo y para sacarlo. Después viene ese capítulo si encontramos seguro, en qué situación pero quedamos. ¿Para qué buscaste si encontrás y no sacás? ¿No? Entonces para mí esa es la discusión de fondo, claro. ¿No? Estamos buscando para sacar. Muy bien, queremos sacar. Ahí está el grado de certeza también para buscar en determinadas zonas, ¿no? Sí, parte de esa base que todo se está buscando. De los bloques que se licitaron, sí, por supuesto. Esa es otra discusión. Alejandro, y como diputado del Frente Amplio, estábamos un poco hablando antes de empezar la nota al aire. Yo te decía, si venía movida esta época del año, vos me decías que después del presupuesto, ahí claro, es el pico de actividad y que después, salvo lo que es comisión permanente, obviamente, la actividad baja un poco. ¿Qué valoración haces, por lo menos en términos generales, de lo que ha sido el diálogo entre las fuerzas políticas en el cierre de este año? No, yo creo que es un buen resultado. Arrancamos la legislatura sin tener mayoría parlamentaria, no sea con mayoría en el Senado, pero con 2 votos menos en diputados, con una bancada muy renovada, con una posición, yo te diría que al principio con diálogos difíciles, ¿no? Tuvimos el tema de Casmo, tuvimos el tema de la caja profesional, tuvimos como algunos problemas ahí al inicio que tuvimos que resolver, junto con la discusión de la rendición de cuentas, que estaba muy vinculada también a la capacidad de transitar este año, porque nos dejaron un déficit fiscal mucho mayor del que estaba previsto en las cuentas reales, o sea, casi 1.200 millones de dólares nos dejaron gastados, que eran para gastar este año, gastados el año anterior, que hubo que pagar. Eso implicaba pedir también un aumento de tope de deuda, si no el gobierno tenía que hacer un ajuste, o sea, tenía que recortar el gasto social. Para que eso no sucediera tuvimos que negociar, tuvimos que acordar esa votación y después, todas las aprobaciones de leyes en la Cámara de Diputados necesitaron el acuerdo, por supuesto la de presupuesto, que fue la más importante, pero el acuerdo de alguna parte de la oposición, ¿no? Así como con el ingreso de las intendencias votamos en su momento con el Partido Colorado, con el Partido Nacional votamos la creación de algunos municipios, o sea, hemos ido articulando con Cabildo Abierto el tema del presupuesto y los impuestos, el tope de deuda, incluso con la identidad soberana, que no habíamos votado nada, que siempre habían votado con la oposición, en la discusión presupuestal, cuando vino la discusión del impuesto a los fitosanitarios, que no lo votaba nadie más, salió con la aprobación de los votos de identidad soberana, o sea, construimos los 50 votos también con ellos, o sea que desde el punto de vista de la bancada de gobierno, en particular la bancada de diputados, que teníamos todas estas tareas de articulación, porque además son horas y horas de reunión, porque con uno es un acuerdo, con otro es otro. En el caso del presupuesto acordamos con fracciones, ¿no? Una parte de Vamos Uruguay votó con nosotros, una parte del Partido Nacional votó con nosotros, todas esas negociaciones. Mucho diálogo ahí para surcir. De mucho trabajo, pero con buenos resultados. O sea, las leyes que impulsamos salieron,
el presupuesto se aprobó y además, bueno, y por supuesto también tuvimos 5 interpelaciones, de las cuales 3 fueron en la Cámara de Diputados, donde ya arrancamos con 2 votos menos, digamos, y en ninguno de los casos se le retiró el respaldo parlamentario a los ministros o a la ministra, ¿no? Eso también, yo no diría que es una victoria, pero sí es una demostración de que hemos manejado bien las relaciones políticas adentro del Parlamento como para que el gobierno pueda fluir con su programa y llevar adelante sus iniciativas, que es un poco también nuestra tarea, no solo legislar, sino también permitirle al gobierno gobernar. Alejandro Zabala, muchísimas gracias por acompañarnos en vivo la tarde de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.